Esa noche, el fuego seguía encendido. No porque alguien lo cuidara, sino porque nadie se animaba a apagarlo. Alrededor, 4 hombres hablaban en voz baja. No discutían dioses, no discutían política, discutían algo más peligroso: preguntas. Y en esa época, una pregunta bien hecha podía costarte la vida. El primero era Damon, un viejo copista de manos manchadas de tinta. Tenía los dedos deformados de tanto escribir y la mirada de alguien que ya había visto arder demasiadas bibliotecas. El segundo era Casio, un hombre grande, con cicatrices en el cuello y en la memoria. Había sido soldado del Imperio. Ahora solo era un hombre cansado, intentando aprender tarde lo que nadie le enseñó temprano: pensar por cuenta propia. El tercero, Marek, era joven, nervioso, inquieto. Un aprendiz de comerciante que había descubierto que el mundo te compra el silencio si le vendes tu conciencia al precio correcto. Y el cuarto era Eirenaios, un monje, o algo parecido. Vestía humilde, pero hablaba como si cargara una guerra dentro. Él no venía a discutir, venía a decidir, porque esa noche no estaban reunidos por amistad. Estaban reunidos por un objeto que ninguno quería tener y ninguno se animaba a abandonar. Un rollo de pergamino, pequeño, sellado con cera negra, sin título, como si lo importante no fuera el nombre, sino lo que podía despertar. Damon lo sostuvo cerca del fuego, sin abrirlo, como quien muestra un animal venenoso. «Lo saqué del depósito del templo», susurró, «del lugar donde guardan lo que no debe circular». Casio apretó la mandíbula. ¿Quién decidió eso? Damon soltó una risa seca. Los mismos de siempre, los que tienen miedo de que una idea se vuelva contagiosa. Marek tragó saliva. ¿Y qué dice? Eirenaios, que no había hablado desde que llegó, respondió sin mirar a nadie. Dice lo que no conviene decir cuando la ciudad está sensible. A lo lejos, en el valle, la gran ciudad brillaba como un collar de fuego bajo la luna. Columnas, arcos, tejados dorados, antorchas en las avenidas. Una belleza construida sobre algo frágil, obediencia. Y esa obediencia estaba temblando, porque esos días corrían rumores. Decían que habían destruido un santuario, que habían saqueado estatuas, que habían arrastrado libros por el barro como si fueran cadáveres. Y eso no era ficción. En el mundo antiguo, cuando la religión se mezclaba con el poder, los templos eran archivos. Y cuando el poder cambiaba de manos, los archivos se convertían en ceniza. La historia real no avisa, solo llega con antorchas. Damon finalmente rompió el sello, desenrolló el pergamino, pero no leyó en voz alta. Primero miró a Casio, luego a Marek, luego a Eirenaios, como si buscara en sus rostros una señal de que todavía estaban a tiempo de no saber. ¿Vamos a hacer esto?, preguntó. Casio asintió. Si es peligroso, con más razón. Marek dudó.
Si nos encuentran con eso, nos matan. E Irenaios habló como si ya hubiera aceptado esa posibilidad hace tiempo. Nos matan igual, Marek. Solo que algunos mueren sin entender por qué vivieron. Damon respiró hondo y leyó: si una idea necesita ser protegida por la fuerza, ¿es verdad o solo es poder? El silencio cayó como una piedra, porque era una pregunta simple, y justamente por eso era mortal. Marek fue el primero en reaccionar. Eso es una trampa, una frase para que la repitas y te cuelguen en la plaza. Casio se inclinó hacia el fuego. No, es peor. Es una frase que, si la entiendes, ya no puedes volver atrás. Damon siguió leyendo. El pergamino hablaba de una ciudad donde las leyes cambiaban según el uniforme, de sacerdotes que decían buscar la salvación, pero contaban monedas, de hombres que gritaban verdad mientras golpeaban a quien pensaba distinto. Y entonces aparecía el centro de todo, como una daga dentro del texto. El miedo es un dios que exige sacrificios diarios. Si quieres ser libre, lo primero que vas a perder es la aprobación. Casio se quedó quieto. Eso lo vi en la guerra, murmuró. Cuando el comandante decía «por el imperio» y la tropa repetía sin entender. No era patriotismo. Era miedo a quedarse solo. Marek frunció el ceño. ¿Quién escribió esto? Damon bajó la voz. No lo sé, pero la letra es de alguien entrenado, un filósofo o un jurista. Y el sello es del depósito del Templo Grande, del lugar donde guardaban rollos que sobrevivieron incendios, saqueos y emperadores. E Irenaios miró la ciudad a lo lejos. Entonces no es solo un texto, es un testamento. La brisa cambió, trajo algo desde el valle, un ruido sordo, lejano. No era viento, eran tambores. Casio se levantó de golpe. Eso no es una patrulla común. Damon cerró el pergamino rápido. Marek se puso pálido. ¿Ya vienen por esto? E Irenaios negó lentamente. No vienen por esto, vienen por todo y por todos. Años después, en un monasterio lejano, apareció un rollo sin título. Un copista desconocido lo leyó, lo copió, lo pasó, y la pregunta sobrevivió. Porque la pregunta es el principio de la libertad. Y por eso, esa noche, el fuego seguía encendido. No porque alguien lo cuidara, sino porque nadie se animaba a apagarlo.